Bueno, ya está grabando. Listo, entonces vamos a empezar la clase de hoy. Bueno, primero ante todo el tema de los parciales hace 8 días, la verdad pues estuvieron buenos, pudieron haber sido mejores, digamos, los contenidos, los trabajos unos mejores que otros. Como les decía hace 8 días, nadie va a perder el parcial ya. La idea cuál es, y eso en eso soy muy liberal. El tema de digamos que del aprendizaje, eso depende de cada uno de ustedes, ¿ya? Uno pues les deja unas lecturas, uno les explica de la mejor manera, ¿ya? Pero pues ya ustedes son los responsables de su aprendizaje también, ¿ya? De captar todo lo que se da en clase. Entonces, digamos que cada uno sabrá lo mucho o lo poco pues que ha podido aprender de esta clase, ¿ya? En cada conciencia de ustedes pues está, digamos, ese aprendizaje, ¿ya? Pues por lo menos de lo que pudieron los trabajos, pues digamos, sí cogieron pues la idea de las obligaciones desde el derecho romano, ¿ya? Que es lo importante y que creo que como ustedes bien se leyeron ya, digamos, creo que son los 2 primeros capítulos de Arturo Valencia Sea, pues ya se pudieron dar cuenta de la importancia de estudiar el derecho romano para el tema de las obligaciones, ¿ya? Bueno, entonces para empezar esta clase, pues ya vamos a empezar con el segundo bloque, ¿ya? Que es el derecho civil, obligaciones en la modernidad, ¿ya? ¿Cómo lo concebimos en nuestro derecho civil actual y colombiano, las obligaciones, el derecho de las obligaciones? Bueno, les voy a compartir la pantalla. Un momentico, por favor. Bueno, ¿pueden ver la pantalla? Bueno. Sí, señor. Entonces, de aquí en adelante es importante que todos tengan su código civil, ¿ya? Es importante y fundamental que ya todos estén con su código civil. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de las obligaciones, en cuanto a normativamente hablando, lo tenemos en el libro 4 del Código Civil. Todo lo que comprende a la teoría general de las obligaciones se encuentra desde el artículo 1494 del Código Civil ¿ya? Hasta el artículo Profe, ¿puedes repetir por favor el artículo que acabaste de decir? claro, Por favor. artículo 1494, ¿ya? Las obligaciones van del artículo 1494, ¿ya? Hasta el artículo 1766 del Código Civil, 1494 al artículo 1766 del Código Civil. ¿Listo? Entonces, ya como vamos a hablar de obligaciones, quiero que recuerden muy bien de que cuando hablamos de obligaciones hablamos de una relación, ¿ya? El derecho se compone de relaciones, ¿ya? Relaciones de familia, relaciones hereditarias donde hay padres e hijos, hay un difunto, ¿ya? Relaciones entre cónyuges, ¿ya? Relaciones entre el hombre y la cosa, ¿ya? Pero aquí estamos hablando de relaciones entre personas, ¿ya? Entonces, como ustedes bien pueden ver, ¿ya? El concepto y el contenido de obligaciones del derecho moderno no dista mucho del derecho romano, ¿ya?
Entonces, ¿en qué significa el contenido, el concepto del contenido de las obligaciones? En primer término, las que lo vinculan con las cosas de la naturaleza, donde emanan la propiedad, la posesión, donde mirábamos, y digamos que el contenido del concepto de obligaciones gira alrededor de qué tipo de relación, de relaciones entre personas, ¿ya? Entre sujetos de derecho. ¿Qué tipo de personas hay? Personas naturales y personas jurídicas, ¿no? ¿Listo? Entonces, cuando hablamos ya de relaciones entre personas, hablamos de un derecho crediticio o un derecho personal, ¿ya? Un derecho personal propiamente dicho. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la relación entre las personas y las cosas, hablamos de qué? De derechos reales, ¿ya? Y las relaciones que nos vinculan entre nuestros semejantes, ¿cuáles son? Las obligaciones o derechos personales, ya dentro del léxico del derecho civil, ¿no? Del derecho privado, ¿ya? ¿Qué es la obligación? Entonces todos vamos al artículo 666 del Código Civil. ¿Quién me colabora con el artículo 666 del Código Civil? Profe, artículo 666. Derechos personales o créditos son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas, como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. De estos nacen las acciones personales. Ya. Ajá. Bueno, ¿quién me habla sobre ese artículo? ¿Qué significa ese artículo? ¿Qué está queriendo decir? Léanlo bien, o sea, mírenlo bien, léanlo bien, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir ese artículo? ¿Quién quiere intervenir? ¿Quién quiere participar? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Señor, buenas noches. El artículo 666, como también lo expresaba en el libro, se habla de que los derechos personales se pueden exigir o están sobre las demás personas, a diferencia de los derechos reales que sobre las cosas, que nacen de las obligaciones correlativas que nacen de los consensos, y pone el ejemplo del prestamista contra su deudor por el dinero, siendo el dinero pues el objeto y lo demás que se ha explicado en clase. Pero en esencia se diferencia de los derechos personales de los reales, porque uno es sobre las personas y el otro sobre las cosas. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué nos dice el 666? Derechos personales, o sea, imposible que se les olvide este artículo, posible por el número. Cuando le hablen dónde se consagra en el Código Civil los derechos personales, ya saben que es el 666. Derechos personales o créditos son las que solo pueden reclamarse de ciertas personas. Ojo, de ciertas personas. ¿Por qué no dice de todas las personas? ¿Por qué creen? Porque no es ergado, es solamente con la persona con la que se generó el vínculo, ¿no? El lazo. Ah, porque si dijera contra todas las personas, ¿de qué tipo de derechos estuviera hablando? Reales. Ah, del de los derechos reales, muy bien. ¿Ya? Que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley. ¿Ustedes se acuerdan de lo que hablamos en el derecho romano de las fuentes de las obligaciones? Por un hecho suyo, ¿ya? Sea por un hecho de la persona, ¿ya? O por la disposición de la ley también, ¿ya? Acuérdense de las obligaciones nacidas de las herencias, ¿ya? Las unilaterales. Han contraído las obligaciones correlativas, ¿ya? Bueno, hay una obligación correlativa entre dos personas, ¿ya? Como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado, ¿ya? Ahí pone un ejemplo de obligación, ese artículo 666. Algo que tengan muy presente y es algo que siempre me ha gustado del derecho civil es que es muy práctico. Y a usted siempre la norma civil en su técnica jurídica no simplemente se limita a decirle un concepto jurídico, sino un ejemplo práctico, ¿ya? Entonces aquí nos está diciendo,
como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos, ¿ya? Y de estos derechos nacen, ¿qué? Las acciones personales. Eso lo vimos cuando vimos derechos romanos, ¿se acuerdan? Las acciones ¿cómo se llaman? Acciones in personam, ¿ya? Que son contrarias a las acciones que a las acciones in rem, ¿ya? O las acciones contra las cosas que es de los derechos reales. ¿Listo? Seguimos. Entonces, habíamos ya visto cuáles son las relaciones entre los derechos reales y los derechos personales, ¿ya? Entonces, las obligaciones o derechos reales son una variedad de los derechos patrimoniales, ¿ya? Los derechos patrimoniales es el género, ¿ya? Es considerado por la ciencia jurídica moderna como el género, los derechos patrimoniales, que se dividen en derechos reales, créditos u obligaciones, derechos sobre bienes inmateriales y universales. Las dos variedades principales son los derechos reales y los personales u obligaciones. Los reales son definidos en el 665, o sea, un artículo antes del que acabamos de leer, del Código Civil, ¿ya? Como los que tenemos sobre una cosa, ¿ya? O sea, las relaciones del hombre con la cosa. Y los personales u obligaciones como los que solo pueden reclamarse de ciertas personas, los que acabamos de leer, aunque dicen que esa oposición siempre ha sido criticada, ¿no? No tenemos que mirar tanto los derechos reales en oposición a los personales porque todas hacen referencia al patrimonio de las personas, ¿ya? En Francia, Planiol es uno de los doctrinantes clásicos del derecho civil, Marcel Planiol, ¿ya? Afirmó que todo derecho presenta una relación jurídica y estas no pueden darse sino entre personas, ¿ya? Entonces este señor decía, no, es que usted no me puede decir que hay una relación jurídica entre una persona y una cosa, ¿cómo va a ser eso? Para nosotros eso puede ser obvio porque la ley lo dice, pero también es lógico decir, bueno, y si no es un sujeto de derecho, ¿cómo yo voy a decir que hay una relación jurídica? Si las relaciones jurídicas se predican entre quiénes, entre personas, ¿no? De carne y hueso, ¿ya? Entonces, en verdad el derecho real, especialmente el de propiedad, se ejerce frente a las demás personas. Entonces ahí viene lo que ustedes muy bien dijeron, ¿ya? Y lo que dice el artículo 666 también. El sujeto pasivo ya de la relación entre en un derecho real no es la cosa, ¿ya? Las relaciones entre personas, que en eso sí tienen la razón en la crítica, ¿ya? Tienen razón las personas, ¿ya? Entonces, las relaciones entre el sujeto activo, que es el propietario, y el sujeto pasivo, que como ustedes bien lo dijeron, es el resto del mundo, ¿ya? Es la gente, ¿ya? En cambio, en el derecho personal, ¿qué pasa? En los derechos personales, en las obligaciones. Listo, son dos personas, pero no pueden ser siempre una y una, ¿ya? No es una relación de dos, como dicen. Puede ser una relación entre tres, entre cuatro. Por ahí hablaban del poliamor, pues bueno, imagínense. Desde mucho antes ya se establecía otra cosa. ¿Ya? En el derecho personal puede haber tríos, cuartetos, quintetos, etcétera, etcétera, tanto de la parte activa como de la parte pasiva, ¿no? Entonces hablamos de qué, de acreedores y coacreedores, o hablamos de deudores y qué, y codeudores, ¿no? En el caso de los personales. Bueno, entonces como ustedes bien recordarán cuando vimos derecho romano, ¿ya? ¿Cuál es el contenido de las relaciones? De la relación jurídica en el derecho romano en las obligaciones. ¿En qué consistía? ¿Cuál era el concepto que definía la relación obligatoria, jurídico obligatoria en el derecho romano? Dar, Genera la satisfacción al acreedor A ver, pero o el cumplimiento del objeto y la prestación. la prestación, ajá, es la prestación, ya, acuérdense de la prestación, ya, ya, acuérdense del nexum, ya, acuérdense de esos términos, ¿listo? El vínculo juris. ¿El qué?
El vinculum juris. Ajá, el vinculum juris. Entonces, la prestación ya, que es el género, ya tiene un contenido. Hablamos del contenido de la obligación, ya, de la relación entre acreedor y deudor. Hay una que prestación. Ese se llama el contenido, o sea, de manera genérica se llama el contenido de la obligación. Entonces, imagínense, hagan un esquema en sus mentes, en sus cabecitas, ya, entre un acreedor y un deudor, y entre ellos dos hay un contenido, ya. De manera genérica ese contenido, ¿cómo se le denomina? Prestación, ¿ya? Hay una prestación, ¿ya? Ese es el concepto genérico de obligaciones, ¿ya? De una relación obligacional. ¿Listo? Entonces, la prestación es el contenido necesario de cualquier clase de obligación. ¿Listo? En general, toda prestación debe satisfacer un interés racional del acreedor, ¿ya? En esa relación, unos dicen que hay un solo interés, se satisface un solo interés, ¿ya? Y uno dijera, sí, es el del acreedor, pero en realidad se satisface en ¿qué? Dos intereses, ¿ya? Ahí el interés no es solamente del acreedor, también es el del deudor, ¿cierto? ¿Por qué es el del deudor? Para salvar salvar sus pasivos y tener un patrimonio más solvente. Digamos que sí, a ver, podemos decir que sí, pero ¿por qué? A ver, digamos que sí, pero ¿por qué más? Esto ha sido de amplio debate en la doctrina a través de los últimos 200 años. O sea, pues esto parece bobo, pero esto que les estoy hablando es algo de amplio debate en la doctrina jurídica, ¿ya? Dicen, no, simplemente el que gana en esa relación es el acreedor, pero el deudor también gana. ¿Cómo gana? Por recuperar su libertad, si no estoy mal, el libro habla algo de eso. Porque es que, perdón. Para recuperar la libertad que había perdido a la hora de contraer la obligación. Sí, puede ser. Pero bueno, es lo que dice la compañera, ¿no? Lo que dice la señorita. Entonces dice, no, es que es para salvar su patrimonio. Claro, cuando usted tiene una necesidad, cuando nosotros hablamos de relaciones obligacionales, hay una necesidad en el deudor. ¿Usted por qué le pide prestado algo a alguien? ¿Por deporte o porque sí? Porque necesita, Claro, ¿cierto? Porque usted necesita. Para satisfacer un interés. Eso, para satisfacer infinidad de intereses, infinidad de necesidades, una necesidad, ya, hay una necesidad, ya. Entonces, cuando usted va a satisfacer una necesidad ya y no tiene cómo y la necesita para una manera imperiosa o no imperiosa, pero usted quiere satisfacer la necesidad, usted entonces busca ¿qué? ¿Quién le preste? ¿Ya? Entonces, hace un contrato de mutuo, por ejemplo, de préstamo, ¿ya? Entonces se busca a alguien de confianza. Acuérdense que la relación, acuérdense lo que decían los romanos, ¿ya? Que la relación obligacional se fundamenta en ¿qué? En la confianza, ¿no? El crédito viene ¿de dónde? Del credere, ¿ya? Del credere viene del cordis, del corazón, de la confianza, ¿ya? Entonces, ahí cuando ustedes piden algo prestado es ¿para qué? Para salvar su patrimonio. Entonces se satisface un interés. Que ese interés, digamos, se ve subyugado a un interés superior del acreedor, eso ya es otra cosa. Pero hay dos tipos de interés, ¿ya? Y son válidos, ¿ya? Entonces aquí no podemos decir, como muchos dicen, a veces hay muchos docentes que dicen, no, es que la relación obligacional, simplemente el que gana es el acreedor y punto. No, no. Siempre hay dos satisfacciones de intereses, de distinta índole, pero las hay. ¿Listo? En general, toda prestación debe satisfacer un interés racional del acreedor y cuando este interés falta o desaparece después de haber existido originalmente, la prestación carece de objeto. ¿Deben las prestaciones tener siempre carácter patrimonial? Se debe dilucidar. A ver, esa es una pregunta. ¿Ustedes creen que siempre, digamos, las obligaciones o el contenido de las obligaciones son de carácter pecuniario o patrimonial? No, No, profesor, que ya está el de dar o el de hacer, perdón. Por ejemplo. Existe el espiritual, cultural, el moral. Profe, por ejemplo, digamos, al momento de la venta, digamos, de un local comercial, ya con la enseña y todo constituido como tal como empresa,
digamos que se debe de evitar cometer actos de competencia desleal. Ajá. Es Sí. como de no hacer. Ajá, y eso ya vamos al contenido de las obligaciones, ¿ya? Pero a veces se busca que es resarcir un perjuicio a veces, ya no necesariamente, o sea, que después se pueda, digamos que convertir en un, digamos, en tema pecuniario, sí, pero no siempre el contenido tiene que ser pecuniario, ¿ya? Es verdad que la mayoría de las prestaciones pueden evaluarse pecuniariamente y que por lo tanto el cumplimiento de ellas debe hacerse más rico al acreedor, pero no hay inconveniente en contemplar con estas prestaciones no avaluables en dinero, ¿ya? No necesariamente, ¿ya? Es una satisfacción inmaterial. Exactamente, ¿ya? Espiritual, inmaterial, ¿ya? Que usted no me paga con dinero, sino que me lleva a ver las estrellas en la noche, ¿ya? Que me lleva a ver un atardecer, un ejemplo, ¿ya? Y bueno, ahí Arturo Valencia se da otros ejemplos sobre prestaciones no pecuniarias que creo que ustedes pues lo leyeron. ¿Listo? Ahora, ya vimos el género que son las prestaciones, ¿no? Prestación es el género del contenido de la obligación, ¿ya? Seguimos con el mismo esquema. Entonces, ¿cuáles son las especies? Y que ya las vimos en el derecho romano, ¿ya? ¿Qué son qué? ¿Las obligaciones de qué? ¿O las prestaciones de qué? De dar, de hacer y de no hacer, ¿ya? Entonces, acuérdense del dare, el hacer, el no hacer, ¿ya? Aquí no hay el prestare, por ejemplo, que nosotros veíamos en el derecho romano, ¿ya? Entonces, las prestaciones del deudor son una conducta humana que debe producir determinados resultados en favor del acreedor, ¿ya? O sea, yo satisfago mi interés como deudor, ¿ya? Pero a una costa, a costa de algo, ¿ya? A costa de algo hacia el futuro, sea un mediano futuro o a un futuro, digamos, a un largo plazo, o sea, un futuro cierto o un futuro incierto, ¿ya? También puede ser, ¿ya? Ahora, ¿yo cómo voy a satisfacer esa, digamos, ese interés, digamos, del acreedor, ¿ya? ¿A través de qué? ¿De acciones o de omisiones? ¿Ya? O de dar algo, ¿ya? Entonces, ¿quién me colabora? Artículo 1494 del Código Civil, lo vamos a volver a leer. Profe, artículo 1494. Las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos, ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos, ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia. Ajá, perfecto. Bueno, aquí vemos el concurso real de las voluntades, ¿ya? Acuérdense de las voluntades y el concepto de qué, de negocio jurídico, ¿no? Que eso lo vimos cuando vimos derecho romano. Vamos a 1495. ¿Quién me colabora con el 1495? Yo, profe. Noción de contrato. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte se puede hacer de una o de muchas cosas. Ok, listo. Este artículo 1495 que acabamos de leer es, digamos, el tema de hoy en la clase, ¿ya? Y el tema de esta primera parte, digamos que del tema de derecho de las obligaciones de manera moderna, ¿ya? Como ustedes pueden ver, y eso es lo que yo quiero poner como acento, es de que todo lo que hemos leído en esos dos artículos fue lo que nosotros vimos antes del primer parcial en todo el derecho romano. Ustedes, si no hubieran sabido el tema del derecho romano, yo creo que muy difícilmente sabrían del origen de todos estos conceptos que nos estaba hablando el Código Civil, ¿ya? De todo lo que ustedes están leyendo. Por ejemplo, el artículo 1494, ¿ya? Nacen del concurso real de las voluntades, ¿ya? De dos o más personas, ¿ya?
como en los contratos o convenciones. Palabras más, palabras menos, ¿qué significa ese pedacito? ¿Qué término en el derecho romano que lo vimos? A ver. Cuando hay dos voluntades, ¿qué significa eso para el derecho romano? ¿Qué significaba? Negocio jurídico. Un negocio jurídico. Muy bien, ya. Ya de un hecho voluntario. ¿Y de dónde nacen las obligaciones? De un hecho voluntario de las personas que se obliga, como en la aceptación de una herencia, ¿ya? O legado. Y ahí vienen los cuasicontratos, ¿ya? Acordémonos de los cuasicontratos, ¿ya? Y a consecuencia de un delito, ¿ya? O a consecuencia de los cuasidelitos también. Entonces, eso lo define ese artículo. Pero ya para empezar ya a hablar ya más específicamente de en qué consisten el contenido de las obligaciones, nos vamos al 1495, ¿ya? Entonces, ¿qué dicen? Listo, los romanos tenían toda la razón, dijo el legislador de 1883 aquí en Colombia, y siguiendo pues todas las orientaciones del Código Civil francés, que es de donde viene nuestro Código Civil, ¿ya? Pues digamos, a ver, alguna precisión histórica que quiero hacer ahí. Cuando ustedes le escuchen decir a un profesor que es que todo el Código Civil viene de Francia, no, eso es errado, ¿ya? Nuestro Código Civil tiene una influencia de España, de Francia, de Italia y hasta de Alemania, ¿ya? Por ejemplo, todas las instituciones del libro de derecho de familia, tema de sucesiones y donaciones entre vivos, eso viene del derecho español, ¿ya? Del antiguo derecho español. Tema de las obligaciones, pues viene de Roma, ¿ya? Viene el derecho romano que después en Alemania, ¿ya? En el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿ya? Vino, digamos, a reeditar las instituciones del derecho romano, ¿ya? Entonces vinieron los canonistas, los posglosadores, ¿ya? Y retomaron esas instituciones, ¿ya? Y entonces esto tiene un origen no solo del derecho romano, sino perfeccionado por el derecho germano, ¿ya? El tema de las obligaciones, los bienes de la misma manera, bienes y obligaciones tienen casi el mismo origen. Que lo trajo primero, ¿quién fue el redactor del Código Civil? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Es el código de quién? Andrés Bello. De Andrés Bello, ajá, perfecto, ¿ya? De Chile, ¿ya? Y eso lo trajeron para acá, vía Chile, ¿listo? Pero este código ya es, digamos, un injerto de instituciones que fueron desarrolladas originalmente desde Roma, ¿no? Teniendo en cuenta las instituciones romanas, ¿ya? Los bienes, las obligaciones, la familia, las sucesiones, ¿ya? Pero que fueron perfeccionadas en el tiempo por varios sistemas jurídicos en Europa. ¿Listo? Entonces, cuando vamos al 1495 y vemos la noción del contrato, ¿ya? Entonces dijeron, no, es que las obligaciones, ¿en qué consisten? ¿Ya? Entonces, es más, miren de dónde parte la definición de la prestación en nuestro derecho. Dice, contrato o convención, ¿ya? O sea que están ya dando por sentado que estamos hablando de un ¿qué? De un negocio jurídico, ¿no? De un negocio jurídico, de un contrato, una convención. ¿Por qué? Porque contrato y convención, ¿dónde fue conceptuado? ¿En qué artículo? Lo acabamos de leer. 1495. En el 1494, ya que hablamos de contrato convención. Y el 1494, ¿qué dice que es contrato convención? A ver. Las voluntades de dos personas. Ajá, la concurrencia real de dos voluntades. Entonces están hablando de un negocio jurídico, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Palabras más, palabras menos, ¿ya? Que la relación obligacional es una relación que de un negocio jurídico, ¿ya? Entonces, un negocio jurídico tiene un contenido, ¿ya? Una relación basada en un negocio jurídico, ¿ya? Dice lo siguiente entonces. Una parte se obliga para la otra. ¿A qué? A dar, a hacer o no hacer alguna cosa, ¿ya? No dice determinada cosa, alguna cosa, ¿ya? Cada parte puede ser de una o de muchas personas. Entonces dice, listo, aquí no solamente las relaciones entre dos, puede ser entre tres, entre cuatro y entre cinco. ¿Listo?
Seguimos. Las prestaciones de dar son aquellas en que el deudor se obliga a transmitir la propiedad al acreedor un derecho real sobre una cosa. Y eso ya lo vimos tal cual en el derecho romano, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la compraventa, ¿quién lee el artículo 1849? Profe, yo. Definición. La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Ajá. Entonces, ¿cuál es la relación jurídica por excelencia o el contrato por excelencia en que la prestación es de dar? La compraventa, ¿no? La permuta. La compraventa, la permuta, ¿ya? ¿Por qué? Porque se hablan que una obligación del comprador al vendedor de qué, de dar, de transferir, ¿ya? Una propiedad, un dominio, ¿ya? En las obligaciones de hacer, el deudor no transmite derecho real alguno, ahí no median las cosas, ¿ya? Pues consiste en una mera acción positiva, ¿ya? Es una acción positiva. Esto es un simple servicio que se presta al acreedor, ¿ya? Por ejemplo, a ver, un ejemplo de hacer. Ustedes ya deben saber más o menos un ejemplo, una obligación de hacer. El arrendamiento, profe. ¿El qué? El dar el valor del canon. Ya. A ver, pero eso tiene que estar establecido en un contrato. A ver, un contrato en el que me diga usted tiene que hacer algo. Puede ser un contrato de trabajo. Contrato laboral. A ver, no se enreden. Partan de lo sencillo. Por ¿Puede ser ejemplo. un contrato de una edificación o una construcción? Por ejemplo. O de un concierto, la realización de un concierto. Sí, pues podemos decir que sí, pero a ver, por ejemplo, una obligación de hacer, ¿ya? Servicio, profe, prestar un servicio. Ajá, el prestar un servicio, ¿ya? El que mi hijo se obligue a traerme las pantuflas todos los días, ¿ya? Eso es un hacer, un hecho, ¿ya? Un ejemplo, es un buen ejemplo, pero es un ejemplo de hacer, ¿ya? Ahora, prestaciones de no hacer, de las omisiones, consisten esencialmente en que el deudor se abstenga de realizar ciertos hechos, ¿ya? Que de no mediar la obligación le serían permitidos. Esto diferencia de una prestación de no hacer de la mayor parte de obligaciones y deberes morales que cada cual tiene en forma universal. Es decir, las obligaciones de no hacer van más allá, digamos, que de las obligaciones que tenemos como ciudadanos, por así decirlo. Ya, el no arrojar basura a la calle, por ejemplo, el no matar, ya, el no agredir, el no decir palabras, bueno, etcétera, ya. Pero entonces, por ejemplo, un ejemplo de una obligación de no omisión, por ejemplo, cuando se construye un bien inmueble, ya. ¿Qué obligación de no hacer tiene quien construye? Pues de no, digamos, afectar otras edificaciones, una obligación de no hacer, ¿ya? Entonces, los anteriores grupos de prestaciones rara vez se dan en forma aislada, ¿ya? No quiere decir que solamente las obligaciones o los contratos sean de hacer, de no hacer o de dar. En un mismo contrato pueden darse cualquiera de las tres situaciones, ¿ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y lo más frecuente es que de un mismo contrato nazcan simultáneamente prestaciones de dar, de hacer y de no hacer. ¿Listo? Esto pues no es necesario más ahondar, ya ustedes lo saben muy bien. ¿Listo? Ahora, requisitos de las prestaciones. Estas prestaciones tienen unos requisitos para que sean válidas. Hablamos del contenido de las obligaciones. ¿Ya? Entonces, pueden enunciarse en determinación, posibilidad y la ilicitud. Es decir, el contenido de las prestaciones deben ser determinables, ¿ya? Las obligaciones tienen que ser posibles, ¿ya? Y las obligaciones tienen que ser lícitas, ¿ya? Entonces, ¿qué significa la determinación en las obligaciones o en el contenido de las obligaciones? Ya hablamos, por ejemplo, de cuando se trate de una obligación de dar, de hacer o de no hacer, ¿ya?
Entonces, la prestación tiene que ser determinable. Usted tiene que saber qué es lo que le debe al acreedor, ¿ya? Usted no le puede deber cosas que no se determinan, ¿ya? Por ejemplo, yo le debo ¿a quién? Bueno, a alguna de ustedes o a alguno, a Marisol, por ejemplo. Yo le debo todas las mañanas a ella, o yo le debo el sol y la luna. ¿Eso es determinable? No, profe. ¿Ya? No. O por ejemplo, ¿qué otro ejemplo de determinación? Yo le debo todas las nubes de esta mañana a ella. ¿Eso es determinable? No. ¿O todas las estrellas, por más romántico que uno quiera hacer? No, señor. Listo, entonces eso es algo muy importante y fundamental que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hablamos de obligaciones. Cuando hay una obligación entre dos personas, esa obligación tiene que ser determinable, ¿ya? Así que ustedes cuando sean abogados y en un futuro les llegue un cliente y les plantee un caso, ustedes y sea de obligaciones, tenga que ver con un crédito, ¿ya? Dicen, bueno, ¿y ese crédito lo determinaron o no lo determinaron? ¿En qué consiste ese crédito? ¿En qué es lo que le está debiendo usted a esa persona? Entonces, ahí ya tienen que saber ustedes y recordar en su clase de obligaciones que el crédito tiene que ser determinable. ¿Listo? Entonces, la prestación debe ser determinada o determinable. Cuando en la celebración de un contrato no se determina la prestación, pero es factible su determinación según los usos sociales. Se aplica, por ejemplo, lo contenido en el artículo 1566. ¿Quién me colabora con el 1566? Profe, en la obligación de género, el acreedor no puede pedir determinadamente ningún individuo y el deudor queda libre de ella entregando cualquier individuo. Ajá. Del género con tal que sea de una calidad a lo menos mediana. Ok, perfecto. Entonces dicen las obligaciones de género, el acreedor no puede pedir determinadamente ningún individuo, ¿ya? Y el deudor queda librado de ella, entregando cualquier individuo del género, con tal que sea de una calidad a lo menos mediana. Aquí cuando hablamos de las obligaciones de género, ya nos vamos a referir de ellas más adelante, ¿ya? Entonces hablan que a pesar de que sean de género, ¿ya? O sea, de un caballo, por ejemplo, de vacas, de caballos, de peces, ¿ya? Este tiene que ser determinable de alguna manera, ¿ya? Así sea uno de ellos. Yo no le puedo decir a Laura Camila, no, es que yo le debo todas las vacas del mundo, no, pero ¿cuál vaca? 1, 2, 3, 4, 5 vacas, 6 vacas, ¿cuántas vacas? ¿Ya? Tiene que determinarse, ¿ya? Así sean obligaciones de género, ¿ya? Tienen que ser determinadas. ¿Listo? Señora. Sería así como lo dice en el libro, donde dice que por eso es importante como, y habla de la medida común de las prestaciones. Sería que la prestación pueda ser medible para que en lo posible pueda ser determinada. Ajá, perfecto. O sea, siempre tiene que ser determinada, medible, ¿ya? Cuantificable en algún modo, ¿ya? Bueno, la prestación debe ser posible, ¿ya? Tiene que ser realizable, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una obligación de hacer, ¿ya? Usted se obliga a salvar a esta persona del incendio y salir vivo. ¿Es realizable o no es realizable? No. Bueno, el libro decía que un viaje a Marte, también decía. O el viaje a Marte, ajá, lo que decía el libro, ¿ya? Usted se obliga a viajar a Marte o a bajarme las estrellas cada 8 días. O a bajarme el día del amor y la amistad, la luna y las estrellas. Por cierto, ¿sí le celebraron el día del amor y la amistad a las niñas o no? No. No. ¿Por qué no? No, profe. Profe. Todo iba bien hasta ahí. No. ¿Cómo así? Yo por lo menos a la que uno más o menos le gusta le regaló unas flores y unos chocolates. Por lo menos, algo de eso.
Ahí se me fue de plática, pero bueno, fue con todo el cariño. Pero no, mala cosa, mala cosa. Entonces, ustedes en esta prestación que debe ser posible como requisito para la validez de las prestaciones, se han de dar, de hacer o de no hacer, ya esos son requisitos de validez de las prestaciones, ¿ya? Entonces esa prestación debe ser posible, debe ser realizable, no debe ser imposible, ¿ya? Entonces el cumplimiento de una prestación no debe ser superior a las fuerzas del deudor, ¿ya? Y eso es algo del derecho romano incluso, que viene desde allá. Aquí dice Jean Paul, apenas pude matricular por medio del ICETEX. Ah, no, eso sí es ni modo. El ICETEX es lo primero, ahí sí paila. Ja, 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 bueno. Profe, es que él pidió que lo metieran al grupo de WhatsApp. Ah, ok, ya entendí ahora sí. Por favor, colabórenle. Yo sí me salí pues por obvias razones, pero pues bueno. Me gustaría hablar con usted. Bueno, listo, tranquilo, Jean Paul, que después nos ponemos al ¿Profe, día. usted se salió del grupo? Y nosotros le íbamos a pedir el favor de que lo buscara en la lista porque pues no queremos inconvenientes. Entonces, lo estamos esperando. Nos genera mucha desconfianza. ¿Quién? Pues que alguien después del primer corte quiera meter al grupo, queríamos evitar problemas. Por el muchacho que escribió en el chat. Yo voy a hablar con él, voy a ver qué trata el caso. Listo. Profe, ¿por qué se salió del grupo? No, la verdad, yo quedé muy triste hace 8 días. No. Pero bueno, no, para evitar malos entendidos de pronto, pero bueno. Sigamos con la clase. La prestación entonces debe ser posible, ¿ya? Pero la imposibilidad debe ser absoluta y no simplemente relativa, ¿no? O sea, todas estas cosas parecen bobas y parecen tontas, pero hay casos en la vida real que, o sea, uno lo ponen a pensar hoy en día, ¿ya? Por ejemplo, a veces llegan casos que dicen, no, es que yo me divorcié de mi marido porque no sabía hacer el amor bien, por ejemplo. Ya han habido casos y uno cree que eso es una bobada, pero es real. ¿Ya? Y hay procesos en los juzgados de familias que tienen esas causales. ¿Ya? Es en serio, o sea, son cosas de la vida. ¿Listo? Entonces, esto a veces puede parecer bobo lo que yo estoy hablando, pero a ustedes les llega un caso cuando ustedes sean abogados y ustedes tienen que verificar que la obligación que sea determinable, sea posible, no sea imposible, ¿ya? Ahora, la prestación debe ser también lícita. ¿Qué significa eso de que sea lícito? Legal. Legal. Que no sea algo por fuera de la ley. Eso, por ejemplo, que usted me va a pagar con 1000 kilos de cocaína, por ejemplo, ya, aunque pues hoy en día pues se da lo que quieran, pero eso ¿qué es? ¿Es válido o no es válido para la ley? Ilícito. Es ilícito. ¿Listo? Profe, me quedó una duda sobre la imposibilidad relativa. ¿Cuál sería en ese caso? O sea, tiene que ser una imposibilidad, o sea, cuando hablan de relativo, ya significa de que eso puede ser realizable, o sea, la imposibilidad debe ser absoluta. Por eso es que poníamos el ejemplo de bajarle las estrellas a las niñas para subsanar una obligación, por ejemplo, o viajar a Marte, ¿ya? O sea, se tiene que calificar, digamos, cada hecho, cada obligación, si realmente la persona está en la capacidad de realizarla, ¿ya? Si está en la capacidad de realizarla, pues no hay ningún problema. Esa obligación es válida, ¿ya? Es simplemente, puede decirle que es relativa, ¿ya? Pero si es imposible porque las fuerzas humanas pues no dan para tú cumplir una obligación, pues duro. Profe, dice que impide el nacimiento de la obligación. Ajá, exactamente. Ahí no hay obligación, ¿ya? No hay obligaciones. Así de sencillo, ¿ya? Bueno, entonces, ya vimos los contenidos de la obligación, ya vimos la prestación, volvimos a recordar el dar, el hacer, el no hacer y los requisitos que establece, digamos, nuestro Código Civil y la doctrina, ya, para darle validez a esas prestaciones, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar de las prestaciones singulares y plurales. ¿Qué significa eso? ¿Ya? De que usted le puede deber una cosita a una persona
O le puede deber, ¿qué? Muchas cosas a una misma persona. O sea, la obligación puede ser singular, ¿ya? O puede ser plural, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Álvaro le debe a John 100 caballos, como le puede deber un caballo, por ejemplo. O se obligaron a vender un caballo o 1000 caballos, como puede ser uno, ¿ya? Entonces, prestaciones plurales, género, son debidas por el deudor conjuntamente. Compró a una persona un automóvil, una casa, un mobiliario, ¿ya? Y esta persona se libera cuando entrega conjuntamente todas estas cosas, ¿ya? Entonces, yo me obligo a venderle a usted varias cosas, una silla, ¿ya? Una mesa, ¿ya? Un jarrón, ¿ya? Profe, Señora. en esa parte de las prestaciones plurales en el libro había muchas como condiciones o reglas que, por ejemplo, si que varias personas debían algo. Espérate, profe. Ya, sí, me está haciendo mucho bulla. Que, por ejemplo, si una persona pagaba la deuda, o sea, solamente ya, o sea, saldaba la deuda, pero las otras seguían debiendo, o a veces era al revés, entonces era como muy confuso en esa parte. Ok, sí. O sea, ya vamos para allá, ¿listo? O sea, lo más importante, digamos que aquí es que, a ver, hay obligaciones, o sea, dentro de las obligaciones plurales hay un tipo de obligaciones, ¿ya? Por eso digo, las obligaciones plurales son el género y ya vamos a ver las especies de obligaciones plurales, ¿ya? ¿Qué significa obligaciones plurales? Para que no se vayan a confundir. Cuando una persona le debe muchas cosas a otra, no solo le debe una unidad, por ejemplo, le debe muchas, ¿ya? Pero entonces ya depende de los matices que vaya a tener esa relación de las clasificaciones. ¿Listo? Entonces, empezamos con las prestaciones conjuntas, ¿ya? Son conjuntas aunque no se deban simultáneamente, ¿ya? Un deudor puede estar obligado a pagar a una misma persona 2 deudas diferentes, ¿ya? Para poder afirmar que un deudor está obligado a cumplir conjuntamente varias prestaciones. Momentico. Listo. Requiérase que estas no constituyan una unidad económica según los usos sociales. Entonces, prestaciones conjuntas, ¿qué significan? Lo que yo les estaba hablando ahorita, ¿ya? De que yo leo muchas cosas, ¿ya? Pero que no tienen relación entre ellas mismas, ¿ya? Por ejemplo, una herencia no se puede tener en cuenta como una obligación conjunta, ¿ya? O por ejemplo, un mobiliario, ¿ya? Si yo le voy a vender la mesa o el comedor, eso no se puede, digamos, considerar una obligación conjunta, ¿ya? ¿Por qué? Porque usted, para tener en cuenta la mesa, el comedor, ¿de qué hace parte un comedor? No solo la mesa, sino los asientos, ¿ya? El vidrio. El vidrio, el jarrón que es del centro de mesa, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si yo le debo una de esas, no le puedo deber una de esas partes individualmente consideradas. Ya eso es una universalidad, ¿ya? Por eso hablas de según los usos sociales, ¿ya? También. Entonces, cuando yo le debo cosas que no tienen ningún tipo de conexidad entre ellas, ¿ya? En cuanto a su función, hablo de prestaciones conjuntas, ¿ya? Ahora hablamos de obligaciones alternativas y aquí sí ya quiero que pongan todo el cuidado, ¿ya? Es aquella por la cual se deben varias cosas, ¿ya? Se deben varias cosas, ¿ya? De tal manera que la ejecución de una de ellas, ¿ya? Exonera de la ejecución a las otras. ¿Qué significa eso? Vámonos al 1556. ¿Quién me colabora? Ah, ya la dijeron. Ya la dijeron. Vuelvo y lo repito. En la obligación, y vámonos nuevamente a las obligaciones de género, ¿ya? Volvemos a las... No, profe, dijeron fue la 1566. Ay, qué pena, sí, tienes toda la razón. Qué pena, ya voy para allá. Eso, así me gusta, que estén pilosos, pilosos. Listo, 1556, de las obligaciones alternativas. Entonces, ¿quién nos menciona la 1556? 1556. Obligación alternativa es aquella por la cual se deben varias cosas, de tal manera que la ejecución de una de ellas exonera de la ejecución de las otras.
Ajá, perfecto. Entonces, primer presupuesto de las obligaciones alternativas. Se deben muchas cosas, ¿ya? No se debe una sola, se deben muchas cosas, ¿ya? Hablamos aquí de prestaciones plurales, ¿no? Se deben muchas cosas, ¿ya? De tal manera que la ejecución de una de ellas exonera de la ejecución de todas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la otra condición de las obligaciones alternativas? ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el 1557? ¿Quién me colabora? Yo, profe. Dice, para que el deudor quede libre, debe pagar o ejecutar en su totalidad una de las cosas que alternativamente deba, y no puede obligar al acreedor a que acepte parte de una y parte de otra. La elección es del deudor, a menos que se haya pactado lo contrario. Ajá. Entonces, por ejemplo, contratan la limpieza de una casa, ¿ya? Y entonces la casa está compuesta de muchas partes, ¿no? Las alcobas, las piezas o el cuarto, ¿ya? La azotea, ¿ya? Entonces, ¿quién va a limpiar qué? ¿Qué pasa? Tiene la obligación de qué? De limpiar la casa, ¿no? Pero su obligación, ¿cuál es? La primaria. ¿Tiene que necesariamente limpiar el cuarto o puede arrancar por cualquiera de ellas? Puedo arrancar por cualquiera con tal de Eso. que cumpla ¿A con... elección de qué entonces? Del deudor. Del si deudor. no acordaron algo distinto, puede decirlo el deudor. Señora. Si no acordaron algo distinto, o sea, que Ajá. digamos, él dice que tiene que empezar por la sala. Si no acordaron algo así, sí puede decir el deudor. Exactamente. ¿Ya? Entonces, hay una, o sea, en esta parte de las obligaciones alternativas depende de lo que esté pactado, ¿no? Si hay muchas opciones, ya le da la posibilidad de elegir al deudor por cuál ejecutar, ¿ya? ¿Listo? Entonces, es importante que tengamos en cuenta las obligaciones alternativas. Vámonos para el otro lado, las obligaciones facultativas, ¿ya? Artículo 1562. Obligación facultativa es la que tiene por objeto una cosa determinada, pero concediéndose al deudor la facultad de pagar con esta cosa o con otra cosa que se designa. Ajá, perfecto. Entonces, aquí a lo contrario de las alternativas, ya dicen de qué. Una cosa determinada, ¿no? No hablan ya de una pluralidad, hablan de qué, de una singularidad, ya en la obligación. Entonces dice, obligación facultativa es la que tiene por objeto una cosa determinada, habla de una individualidad, ¿ya? Habla de una individualidad, pero concediéndose al deudor la facultad de pagar con esta cosa o con otra que se designa, ¿ya? Entonces, ¿qué significa el facultativo? Es que le da ¿qué? Facultades al deudor, ¿ya? Para que satisfaga esa obligación con esa unidad que se obliga o con otra que sea igual, ¿ya? Es una facultad. Esto obviamente, a ver, esto tiene que estar pactado en la obligación, ¿ya? Uno cuando lee los contratos tiene que dilucidar eso, ¿ya? O cualquier pacto. Si se trata de una obligación facultativa, si se trata de una obligación alternativa, ¿ya? De dar, de hacer o de no hacer, ¿ya? Entonces, dice el 1563, en la obligación facultativa, el acreedor no tiene derecho para pedir otra cosa que aquella que el deudor es directamente obligado. Ajá. Si dicha cosa perece sin culpa del deudor y antes de haberse constituido en mora, no tiene derecho a pedir cosa alguna. Cosa diferente es que si la obligación, digamos, o lo que es debido se destruye, ya por culpa del deudor, entonces ahí el acreedor sí lo puede entrar a demandar para que pague de cualquier otra manera esa obligación. Entonces, la facultativa, como su nombre lo indica, es la facultad que se le da al deudor ya
para que no necesariamente pague esa misma cosa, no pague lo que digamos debe, sino que sea igual o semejante a lo que se debe en caso de que eso perezca o no exista, ¿ya? Por eso también es lógico, si ustedes pueden ver sus códigos civiles, a continuación habla de las obligaciones de género. Eso pasa mucho cuando hay obligaciones de género, las obligaciones facultativas. Porque, por ejemplo, Juliana se encarga de, se obliga con Orlando a pagarle una casa con 50 caballos, ¿ya? O con 2 caballos, pues no nos vayamos muy lejos. ¿Y qué pasa entonces si esos 2 caballos se mueren? ¿Y qué pasa entonces? ¿Perece la obligación o subsiste la obligación? Subsiste la obligación porque puede pagar con otra. Otros caballos. Hablamos de la misma especie. ¿Por qué? Porque es una obligación de género, pero que también está puede ser facultativa. Listo, se me murieron los 2 caballos, entonces que no, ya quedé libre de la obligación, no, pues yo le puedo pagar con otros 2 caballos. O si ustedes me aprietan, como dicen por ahí, son semovientes, ¿se los puedo pagar con qué? Con 2 vacas. ¿Ya? Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, cuando nosotros hablamos de obligaciones, ya, entonces ya hablamos de prestaciones, ya hablamos que las prestaciones son de dar, de hacer, de no hacer, ya. Hablamos de los requisitos para que esas obligaciones sean válidas, ya, que sean determinables, que sean posibles, que sean lícitas, ya. Vemos que esas obligaciones pueden ser una unidad o pueden ser muchas, ya. Puede ser singular o plural, ya, dependiendo de la posición del acreedor o del deudor, ya. Estamos hablando ahorita solamente de las obligaciones, ya, y de las modalidades que se pueden dar en esas obligaciones, en las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. ¿Listo? Entonces, profe, señor. Esa, por ejemplo, las obligaciones sin acción es cuando uno no puede perseguir el patrimonio del deudor. Es que cuando, por ejemplo, el deudor se muere, ¿o qué? No, usted como acreedor siempre va a tener la acción para perseguir al patrimonio, ¿ya? Eso lo vamos a hablar como en el último tema de la clase de hoy, ¿ya? Bueno. En cuanto a la obligación, a la relación obligacional, ¿ya? Porque eso se divide en 2, ¿no? La relación obligacional, pero lo vamos a ver más adelante, ya no se preocupe. ¿Listo? Vamos por partes para que... Profe, señor. Quiero tener una preguntita, es que ahí pues con el ejemplo que das ahorita y también cuando estaba haciendo la lectura del documento, me queda esa duda, o sea, digamos en una prestación, digamos, un caballo, el tema del caballo que colocabas ahorita, yo estoy en una cabalgata, le presto pues un caballo a un amigo y el caballo se murió, pero no fue responsabilidad de la persona, entonces yo no tengo poder para exigirle el reintegro de la cosa genérica, solo porque no fue su responsabilidad. Exactamente. ¿Qué dice el artículo? Ese artículo lo dice, el 1563. ¿Ya? Entonces... Es que él habla de cuando no es responsabilidad, o sea, cuando no fue, digamos, no se dañó, no se perdió la cosa o no pereció la cosa por culpa del otro sujeto, pues como que no hay pago, así lo entiendo yo, pero yo trato como de imaginarme eso en la realidad y como que no lo veo como posible. Claro, o sea, si usted, aunque bueno, es un préstamo ya y el préstamo que, bueno, es un mutuo, ¿no? Y tiene que restituírselo de igual manera, pero si esa restitución no fue si esa pérdida o ese, digamos, deterioro es que eso depende de la obligación, ¿no? Depende de cada, digamos, del detalle de la obligación y de lo que lo que se contrata, ¿no? Pero digamos que si él tenía la responsabilidad de conservar ese bien y no lo debió con cuidado, ¿ya? Pues claramente tiene que perseguir ese bien, ¿ya? Pero a través de que una indemnización pecuniaria, ¿ya? Ahí esa obligación ya se vuelve pecuniaria, porque ¿cuál es la obligación principal? De que le restituya el bien tal cual, ¿no? Si usted se lo prestó, el caballo, por ejemplo, ¿ya? Pero ¿qué pasa entonces si el caballo se muere? ¿Ya? Ahí toca ver si fue por culpa o no fue con culpa, ¿ya? Si fue por un descuido o no, ¿ya? Ahora, independientemente si ha sido con un descuido o no, si tenía la obligación de conservarlo,
ya de tener un deber objetivo de cuidado, pues claramente pues tiene que ya resarcirse de manera ya compensatoria y pecuniaria, ya esa pérdida, ya, y una manera indemnizatoria. Listo, profe. Listo, o sea, ahí Listo, profe. yo creo que también lo dice el libro, ya en el Arturo Valencia Sea, ya cuando habla de las obligaciones que son materiales, pero que se convierten en pecuniarias por esas razones. ¿Ya? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Seguimos. Sujetos, entonces, ya hablamos de las prestaciones y los contenidos de las prestaciones en la relación jurídico-obligacional. Y entonces nos vamos a los sujetos de las obligaciones. ¿Ya? Entonces ya pasamos del objeto y del contenido a las personas, ¿ya? Entonces, toda obligación supone inicialmente dos sujetos, ¿ya? Como el novio y la novia, el marido y la mujer, etc. Los novios. El activo es el que tiene el derecho a exigir la prestación y que es el acreedor, ¿ya? Igualito como lo vimos en el derecho romano. Y el pasivo que debe la prestación, esto es el deudor, igualito, ¿ya? Como lo vimos en el derecho romano. Los sujetos de las obligaciones deben ser ciertos, ¿ya? No es que usted contrajo una obligación con el hombre increíble o con la mujer maravilla y entonces usted no sabe cuánto le va a deber a la mujer maravilla o al hombre invisible, no. O sea, los sujetos, así como las obligaciones, tienen que ser, ¿qué? Determinables, ¿ya? Que no, que yo tuve una obligación con una persona tal y que yo no me acuerdo el nombre y eso a usted les va a llegar en casos en el consultorio jurídico, muchos. Ya uno parece que eso no pasara, pero pasa. Ya, y hoy en día. Que no, que ahorita, por ejemplo, con el tema de las invasiones aquí en Cali. Ya, que eso dicen, no, es que yo estoy construyendo aquí, le estoy debiendo algo a una persona que dijo que era el propietario de este predio, y yo no sé qué, pero pues y entonces. ¿Hay quien pierde? A ver, estimados. La persona que está construyendo. Ajá, exactamente, ¿ya? Y casos como esos van a pasar mucho. Entonces, tanto el deudor como el acreedor tienen que ser determinables, ¿ya? Tienen que ser tal cual determinables. Deben ser ciertos, ¿ya? Sin embargo, puede existir una relativa indeterminación del acreedor o del deudor en el momento de constituirse la obligación, pero con tal que puedan determinarse posteriormente, ¿ya? Pero siempre tienen que determinarse, ya sea de inmediato o a priori, pero determinarse. Entonces, vemos que esa relación no solamente es de dos, puede ser de tres, de cuatro, ¿ya? Entonces, puede ser que hay muchos acreedores, pero también hay muchos deudores, ¿ya? Tanto del lado activo como del lado pasivo. Entonces, la prestación es debida conjuntamente por varios deudores o conjuntamente por varios acreedores que tienen derecho a esa obligación o esa prestación. Si son varios los deudores conjuntos, ninguno de ellos debe el total de la prestación, ¿ya? Sino únicamente que una parte proindivisa de ella, ¿ya? Segunda situación que se presenta en la pluralidad de sujetos. La prestación no es solidaria entre deudores y acreedores. Por ejemplo, varios deben a un acreedor, pero en forma que el último puede exigir la prestación de cualquiera de los deudores y viceversa, ¿ya? Hay varios acreedores y un deudor, ¿ya? De suerte que se puede pagar a cualquier acreedor válidamente el total de la prestación, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de pluralidad de sujetos, y ahí pues Arturo Valencia se lo habla pues de manera extensa, ahí se tiene que ver que quiénes son la pluralidad, porque puede ser o un deudor y varios acreedores, como pueden ser que un acreedor y varios deudores, ¿ya? Y ahora también depende de qué también, de que la obligación sea ¿qué? Divisible o indivisible, ¿ya? Porque de eso depende también la naturaleza de la obligación. Entonces, cuando hablamos de una prestación que es debida por todos, ¿ya? Todos debemos lo mismo. Por ejemplo, un caballo, ¿ya? Y ese caballo entonces se obligaron a pagarlo ¿quiénes?
Pedro, Juan y José, 3, ¿ya? No es solamente de uno. Entonces dice Arturo Valencia Sea, o sea, imaginariamente uno pudiera decir, listo, cada uno tiene un derecho sobre ese caballo, ¿ya? Pero solamente de manera subjetiva, porque objetivamente no se lo puede dividir al caballo entre 3, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Ya? ¿Cómo se puede pagar esa obligación? ¿Cómo los deudores se liberan de esa obligación en el caso del caballo? Vendiendo el caballo. Venderlo y Se partirlo en vende, 3. se parte la plata. ¿No? Bueno, aunque ustedes se fueron por otro del lado práctico, pero bueno, o sea, fueron por el lado chévere, pero digamos que, a ver, cuando está esa obligación, digamos, entonces le debo un caballo, yo le estoy debiendo un caballo a usted. Todos 3 le estamos debiendo un caballo. ¿Cómo se extingue esa obligación naturalmente? Dividirla por partes iguales. Ajá, listo. Pero también está la situación de que con que uno de esos 3 le pague ese caballo al acreedor, ¿qué pasa con los otros 2? Se liberan. Se liberan todos, ¿ya? Se liberan todos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una obligación insolidum, ya es indivisible. O sea, yo no puedo dividirme ese caballo, pues, no. Pero si la obligación es divisible, ¿qué pasa? ¿Cómo se extingue esa obligación? Si uno de ellos paga, si uno de ellos le paga el caballo al acreedor, ¿qué pasa entonces? O bueno, no digamos el caballo, porque el caballo es indivisible, pero si es una obligación indivisible o divisible, perdón, por ejemplo, una casa se puede dividir de manera como una comunidad y cada uno tiene una parte, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Se vuelve Si uno de comunera. ellos paga, pues el resto no se libera. El otro queda liberado. Ajá. Entonces, todavía siguen atados ¿a quién? Al acreedor. ¿Ya? Entonces, aquí lo que entra a jugar ya cuando hablamos de la pluralidad de sujetos, ya sean acreedores, sobre todo en el caso de los deudores, o sea, no digamos, aquí en este caso más que la pluralidad de acreedores, se en la pluralidad de deudores. ¿Ya? Cuando hay una pluralidad de deudores y el bien que o la prestación es divisible o indivisible, ya depende de la manera en que ésta se realiza, ¿no? Y de la naturaleza de la prestación. Porque si es divisible, si es indivisible, ¿qué pasa? Uno lo paga y los otros ¿qué? Se liberan, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si esa obligación es divisible? Cada uno está debiendo ¿qué? Una partecita de esa prestación que es divisible. Entonces, si el uno paga su parte, ¿qué pasa con los otros? Pues siguen debiendo su parte. ¿Ya? Así de sencillo. Entonces, el acreedor, ¿qué pasa? Puede actuar cuando la obligación es divisible. ¿Ya? ¿Qué pasa? Sigue exigiendo su prestación, ¿no? Cuando la obligación es divisible, ya él puede accionar que independientemente contra cualesquiera 3. ¿Ya? Pero si la obligación es indivisible, ya puede demandar a los 3 o puede demandar a uno de los 3 en nombre de los 3, ya para, digamos, cobrarse esa obligación. ¿Listo? Profesor, una pregunta. Señor. Una obligación de hacer, entonces sería indivisible. Depende. Buena pregunta para el parcial final. Esto lo va a preguntar para el parcial final, ¿no? Que es oral. Repite la pregunta, Juan José. ¿Una obligación de hacer sería indivisible o divisible? ¿Usted qué diría en ese caso? No sé, yo creo que es indivisible, puesto que es sobre desplegar una conducta como tal. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando hablamos de las obligaciones que son de ejecución instantánea, ¿ya? Y que son las obligaciones de ejecución en el tiempo, ¿ya?
Eso lo vamos a ver, ¿ya? Porque si es de ejecución instantánea, pues es indivisible, ¿ya? Y usted tiene que hacer la acción sí o sí, ¿ya? Pero si es de ejecución en el tiempo, pues digamos que cambia un poquito. Pero la verdad, o sea, inicialmente es indivisible, ¿ya? Usted solamente tiene que hacer eso y punto. Es un deber que usted tiene que realizar. ¿Listo? Bueno, profe, entonces Sí. la obligación de hacer, la obligación de hacer se presenta cuando la prestación consiste en una conducta positiva del deudor, sin que implique la transferencia del derecho de dominio ni de ningún otro derecho real. Esa es. Ajá, exactamente. Bueno, Sí. seguimos, estimados. Hablamos ahora de las obligaciones solidarias, ¿ya? Entonces hablamos de ahora de un tipo de obligaciones muy especial que son las obligaciones solidarias, ¿ya? Esto es una variante que se da, digamos, cuando hablamos del tipo de prestaciones, ¿ya? En cuanto a los sujetos, ¿no? Estamos hablando de los sujetos, de las obligaciones cuando hablamos de acreedor y deudor, ¿no? Entonces, cuando hay una solidaridad, ¿ya? Entonces, la regla general en los negocios civiles es la de que cuando una obligación se es debida por varios, la prestación es divisible, ¿no? Esa es la regla general, ¿ya? Y cada deudor debe pagar la cuota que le corresponde, ¿ya? Ya lo habíamos hablado en el anterior aparte, ¿no? ¿Quién me ayuda ahora con el 1568? $15.68. Profe, 1568, concepto. En general, cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda. Y cada uno de los acreedores, en el segundo, solo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito. Pero en virtud de la convención del testamento o de la ley, puede exigirse a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o insolidum. La solidaridad de ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley. Listo, gracias. En general, cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas, entonces estamos todavía en el tema de la pluralidad de sujetos, ¿no? Sea de muchos acreedores o sea de muchos deudores, ¿no? Estamos ahí, no se me vayan a perder. En general, cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, hablamos ahora de una cosa divisible, o sea que se puede dividir. Cada uno de los deudores, en el primer caso, ya, o sea, cuando son muchas las personas, es obligado solamente a su parte cuota en la deuda, ¿ya? Pilas con lo que está hablando este artículo. Y cada uno de los acreedores en el segundo solo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito, ¿ya? Entonces, de las obligaciones solidarias, ¿qué se presupone? Primero, que la cosa es divisible, ¿no? Para que haya una obligación solidaria, el objeto tiene que ser ¿qué? Divisible, ¿no? Divisible. Entonces, en el primer caso es solamente obligado a su parte o su cuota con la deuda. El deudor solamente es, si la obligación es indivisible, uno de los deudores solamente responde por su parte, no más, ¿ya? Y cada uno de los acreedores solo tiene derecho para demandar por la cuota de crédito que le corresponde, ¿ya? Por una cuota. Pero en virtud de la convención, hablan ya de un contrato, ya dice, bueno, en virtud de que haya una convención del testamento, de la ley que puede exigirse a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o en solidum. Entonces, ¿qué pasa aquí en las obligaciones solidarias? Dicen, de acuerdo a la convención, si es así, ¿qué se puede hacer también? El acreedor puede demandar a cualquiera de los deudores por el total de la deuda, ¿ya?
O los deudores pueden pagarle a cualquiera de los acreedores lo que se está debiendo, ¿ya? En una obligación solidaria, ¿ya? En una obligación solidaria todos tienen una porcioncita respecto de esa obligación que se está debiendo, ¿ya? Y se está debiendo, digamos que a varios acreedores, ¿ya? Entonces el deudor, digamos, puede, en virtud de una convención, ya, pagarse no por su cuota, sino que puede pagarse, ¿qué? Íntegro, ¿ya? O a cualquiera de los acreedores. O el acreedor puede demandar, ¿qué? Íntegro a cualquiera de los deudores, ¿ya? La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos. Miren lo que dice el inciso final de este artículo. Debe ser declarada en que no la establezca la ley, ¿ya? O sea, cuando la ley no establece un aspecto contrario, una cosa contraria, pues tiene que estar, si es una obligación solidaria, esta debe de establecerse, ¿ya? Para que procedan este tipo de acciones jurídicas o se complete este supuesto de hecho. ¿Listo? ¿Qué dice el 1569? La cosa que se debe solidariamente por muchos o a muchos ha de ser una misma, ¿ya? Aunque se deba de diversos modos. Por ejemplo, pura y simplemente respecto de unos, bajo condición o a plazo respecto de otros, ¿ya? Aquí lo importante es saber que la cosa que se debe solidariamente por muchos o a muchos, ¿ya? Ha de ser una misma, ¿ya? Es una misma, ¿ya? ¿Listo? Entonces, volvemos. La regla general en los negocios civiles es la de que cuando una obligación es debida por varios, la prestación es divisible y cada deudor debe pagar la cuota que le corresponde. Para que el acreedor pueda exigir la totalidad de la prestación a cualquiera de los deudores, ¿qué se requiere? Que la ley la imponga expresamente. B, que se haya pactado mediante un contrato impuesto o por testamento. Bueno, la solidaridad civil no se presume, ¿ya? Pilas con eso. Y es lo que decíamos al final del artículo 1568. Tiene que establecerse esa obligación solidaria en el contrato, ¿ya? Entonces, hay tres tipos de solidaridad: la solidaridad legal, la solidaridad contractual, la solidaridad por testamento, ¿ya? Como ustedes pueden ver, esa solidaridad es una solidaridad reglada, ¿ya? Eso lo explica muy bien, digamos, Arturo Valencia en su libro. Entonces, hablamos en una esencia de la solidaridad pasiva, ¿ya? Vamos a la solidaridad de los deudores, ¿ya? Esta consiste en que hay una sola prestación y varias obligaciones. ¿Qué significa eso? A ver, que hay una prestación y varias obligaciones. A ver, los que leyeron bien a Arturo Valencia sea. ¿Qué significa eso? De que hay varios deudores. Ajá. ¿Y qué más? Una sola obligación. A ver. Profe, es cuando usted dice que aunque sea entre muchas personas o para por muchas personas o para muchas personas, la obligación debe ser la misma. O sea, a pesar de que se debe por muchos o para muchos, muy bien, Juan José, el objeto o como tal la obligación es la misma. Exactamente. Muy bien. Le voy a colocar un punto a Juan José hoy. Muy bien. Pilo. Exactamente. Arturo Valencia se hace una claridad en esos terminológica, ya cuando dice hay una sola prestación y varias obligaciones. Entonces, cuando hablamos de obligación, ¿qué es? La obligación que cada deudor tiene respecto del acreedor, ¿no? Y prestación, ¿qué es? Ya es el contenido propio de esa obligación, ¿ya? Acuérdense, las prestaciones que son, pueden ser de dar, de hacer o de no hacer. Eso lo vimos al principio de clase, ¿ya? Prestación es el género y que sea una prestación de dar, de hacer o no hacer son los tipos de prestaciones, ¿ya? Y obligación es la relación, ya es una relación de personas, ¿ya? Una relación obligacional. Muy bien, Juan José. Sin embargo, la solidaridad representa una excepción, ¿ya? Hay una excepción a esa regla, ¿ya? Antes del pago, ninguna obligación es principal o accesoria, ¿ya? Pues todas se encuentran en posibilidad de tomar una u otra calidad, ¿ya? Esta circunstancia se limita a las relaciones de las obligaciones con la prestación común. Cada obligación en sus relaciones con las otras puede guardar cierta autonomía,
¿ya? Cuando hablábamos, por ejemplo, de la obligación sobre unos bienes que son, ¿qué? Divisibles, por ejemplo, ¿ya? Que cada uno de los deudores responde por una parte, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de solidaridad pasiva, entonces siempre a la regla general es que consiste en que hay una sola prestación, pero hay varias obligaciones, ¿ya? Se debe un caballo, pero los obligados, ¿cuántos son? Son 2, 3, 4, ¿ya? O se debe 1.000.000 de pesos, pero los obligados, ¿cuántos son? 2, 3, 4 a pagar ese 1.000.000 de pesos, ¿ya? Como por ejemplo, cuando están jugando fútbol y resulta que tiran el balón y dañan un vidrio, rompen un vidrio de un carro, de una casa, ¿quiénes responden? Es una obligación solidaria. ¿Sí o no? Sí, porque todos tienen que responder. Ajá, exactamente, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste esa obligación? Pues en reparar ese daño, ¿ya? O digamos ya de manera indemnizatoria, ¿ya? Económicamente. Entonces, el acreedor, ¿a quién puede demandar? A cualquiera, ¿cierto? A cualquiera de los deudores. ¿Listo? Sí, señor. A efectos de la solidaridad antes del pago, ¿ya? Entonces, el efecto de la solidaridad pasiva, ya hablamos de los deudores, consiste en que el acreedor puede exigir la prestación de cualquiera de los deudores, lo que estamos hablando con el ejemplo ahorita de los que quebraron el vidrio jugando fútbol, ¿ya? El acreedor puede exigir el total de la prestación a uno solo de los deudores y puede exigirla insoludum a todos, ¿ya? O sea, puede haber los dos caminos también, ¿ya? A cualquiera de los deudores o también lo puede hacer en solidum a todos. Hay una solidaridad, ¿ya? En cuanto a las excepciones que pueden proponer los deudores solidarios en el juicio de ejecución promovido por el acreedor, se remite a lo establecido en el 1577. ¿Quién me lee el 1577? Artículo 1577 del Código. Es el deudor. El deudor demandado puede oponer a la demanda todas las excepciones que resulten de la naturaleza de la obligación y además de todas las personales y además todas las personales suyas. Sigue. No termina el artículo. Ya. Pero no puedo poner por vía de compensación el crédito de un codeudor solidario contra el demandante si el codeudor solidario no le ha cedido su derecho. Ajá. Entonces, el deudor demandado puede oponer a la demanda todas las excepciones que resulten de la naturaleza de la obligación, ¿ya? Y además todas las personales suyas, ¿ya? Pero no puede oponer por vía de compensación el crédito de un codeudor solidario contra el demandante. No, o sea, si usted lo demandó, usted tiene que cancelar. ¿Por qué? Porque es una obligación solidaria, ¿ya? El crédito de un codeudor solidario contra el demandante, si el codeudor solidario no le ha cedido su derecho, ¿ya? Entonces, eso es claro que tengamos esto en cuenta. Cambio de la prestación originaria por la de pagar una suma de dinero, ¿ya? Lo que estábamos hablando, por ejemplo, con el ejemplo que le prestó el caballo a, no sé, a alguien y que lo dejó morir. Entonces, el no cumplimiento de la prestación la convierte en la de indemnizar los perjuicios, vale decir que la prestación originaria cambia de contenido, ¿ya? Igual vale para el ejemplo del balón que los jugadores de fútbol que quebraron el vidrio, ¿ya? Cuando por culpa del deudor se hace imposible el cumplimiento, ¿ya? Entonces, si usted tiene que darle un caballo al acreedor y resulta que pues usted no lo puede dar, ¿ya? ¿De qué manera entonces usted va a resarcir ese perjuicio? ¿Ya? O cumplir esa obligación, más bien dicho, ese es el término, cumplir esa obligación. Pues ya le toca de manera económica, ¿ya? De manera pecuniaria, ¿ya? Cuando a consecuencia de la mora en el cumplimiento, el acreedor pide a la justicia el equivalente en dinero de la prestación. Entonces aquí ya hablamos de las acciones personales, ¿ya? Pero cuando no se satisface la obligación, digamos, principal, ¿ya?
pues simplemente el acreedor, ¿qué puede hacer? Pues lo demanda ante la justicia para que le pague su equivalente en dinero, ¿ya? Listo, efectos de la solidaridad después del pago, ¿ya? Extinguida la prestación por pago o por alguna otra causal, se extinguen todas las obligaciones de los codeudores en relación con el acreedor, ¿ya? Entonces, digamos, cuando hay una obligación solidaria, si uno de los deudores, uno de los codeudores, pues paga la obligación, ¿qué pasa? Pues se extingue esa obligación, ¿no? Pero ¿qué puede pasar en relación con los otros codeudores entonces? ¿Qué pasa? El que paga le puede cobrar a los, ajá, le cobra a los que otros. les cubrió la deuda. Ajá. Exactamente. ¿Ya? Acciona, dice, bueno, yo pagué por ustedes, por así decirlo, entonces vengan para acá y ahora yo soy acreedor y ustedes, ¿qué son para mí? Deudores. Deudores. Eso es válido y eso a veces uno en la vida hace eso, ¿no? Y ya han pasado muchas cosas y uno cree que el derecho eso no lo tiene en cuenta o nunca lo ha regulado y vean que sí. ¿Ya? Eso existe en el derecho. Pero, profe, ¿lo podríamos asimilar con la figura de acción de repetición? Exactamente. Muy bien. Es una acción de repetición ya en el derecho administrativo, por ejemplo. Ya en el contencioso. Profesor. Señor. Una pregunta, o sea, ahí podría operar, porque cuando hablábamos de los modos de extinguir las obligaciones en el derecho romano, entonces ahí podría operar en el segundo ejemplo, que el codeudor paga y luego repercute contra los otros, ahí podría operar la novación. La novación, a ver, ¿usted qué piensa? Sí, pues es que muere una obligación y nace otra. Ajá. Dice, una de las reglas es que no puede cambiar puede cambiar el acreedor, pero no cambia el objeto. Entonces ahí es. A ver, muy buena pregunta, Juan José. Hoy he estado súper pilo, Juan José. Muy buena pregunta. ¿Qué opinan el resto? Profe, no habría innovación porque sería el surgimiento como de una obligación nueva, ¿no? Ajá, pero a ver, ¿en qué consiste? O sea, lo que dice Juan José es muy interesante. A ver, resulta listo, yo ahora soy el acreedor, o sea, hubo cambio de posiciones, ¿no? Acuérdense que en la novación, o sea, el acreedor se sustituye una antigua por una nueva. Pero qué pasa, a ver, quien me responda eso tiene un punto. Yo ya sé la respuesta, pero quien me responda eso tiene un punto. Sí, hay innovación. Bueno, dicen porque hay nuevos acreedores. Pues no, hay nuevos. Los acreedores. Sí, hay nuevos que los deudores son los mismos, pero el acreedor es el nuevo. A ver. ¿Qué más dice? A ver, ¿quién más aquí? ¿Qué opina lo contrario? Oh, no hay innovación, profe. Bueno, creo que... ¿Es en el mismo acreedor? Exactamente, sí, pues tiene que ser el mismo acreedor y el mismo muy bien, muy bien. No hay innovación. ¿Por qué? A ver, hay dos requisitos de la innovación. Uno, que es lo que dijo Juan José, listo, se restituye una obligación por otra nueva. Pero ¿qué tiene que haber? ¿Cuál es la otra condición para la innovación? Eso lo vamos a ver más adelante también, la innovación. Los mismos sujetos. Permanecen los sujetos. Tiene que haber una identidad entre el acreedor y el deudor, ¿no? Es una identidad, que se cambia la obligación por otra nueva. Por ejemplo, yo le debía a usted un caballo, pero ahora le voy a deber una vaca, ¿ya? O ya no va a ser una obligación de dar, sino una obligación de hacer, por ejemplo, ¿ya? Pero tiene que haber una identidad entre acreedor y deudor. Y cuando ya pasa esto, ¿hay una identidad entre acreedor y deudor? No. No, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, algo que faltó por hablar, ya les digo, ya para terminar la clase de hoy, es el tema de, ya les digo, un momentico por favor. El vínculo de la obligación. Según el vínculo. Obligaciones las naturales. según el vínculo jurídico. Muy bien.
Exactamente. Entonces, la obligación supone siempre un vínculo personal y uno ¿qué? Patrimonial, ¿ya? Entonces, aquí va, entonces esto ya es más de la naturaleza de la relación obligacional. Entonces, ya acabamos de hablar, digamos, de quiénes, de los sujetos, hablamos de las prestaciones, ya también de los tipos de prestaciones. Y ahorita, ¿qué vamos a hablar? Entonces, de la obligación según el vínculo jurídico, ¿ya? Entonces, se supone un vínculo personal y uno patrimonial, ¿ya? Entonces, ¿a qué va eso? ¿Qué hay cuando hay un vínculo jurídico? A ver. Un vínculo personal y patrimonial. A ver, con los conceptos que hemos visto hoy, ustedes ya pueden distinguir entre un vínculo personal y un vínculo patrimonial. ¿Cuándo hablamos de un vínculo personal? Cuando es de hacer, profe. Vínculo personal sería pues entre las personas, pues el deber. Exactamente, es un vínculo personal, ¿no? Acuérdense que estamos hablando del derecho de obligaciones, que es un derecho personal, ¿no? De las personas, ¿ya? Entre personas, ¿ya? Pero cuando hay un vínculo patrimonial, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un vínculo patrimonial entre acreedor y deudor? Real, ¿no? Relación entre un objeto. Explíquenmelo bonito. Una casa, por ejemplo. En que el acreedor puede perseguir los bienes del deudor si este no cumple. Ajá, pero a ver, explíquenmelo bonito, no me lo expliquen al ordinario. A ver, explíquenmelo bonito, como abogados. A ver. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Cuando hablamos de un vínculo patrimonial en una relación obligacional, ahora ahí le estoy dando ya pistas. Es la relación que tienen las mismas personas con el objeto, con el bien. Con un bien inmueble. Y el vínculo personal es el vínculo entre personas, como en un negocio jurídico. Dos personas. Profe, cuando se deja expresamente como garantía, pues de la parte patrimonial de la persona. Ajá, a ver, hablamos de un vínculo patrimonial, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando, yo les dije, háblenme de bonito, ¿ya? Defínanme eso bonito, como abogados. ¿Qué pasa entonces? Cuando hablamos de un vínculo patrimonial es que es una relación, ¿ya? En la cual se comunican dos patrimonios. ¿Cuáles son los patrimonios que se comunican en una relación obligacional? Los bienes. A ver. ¿De quiénes? ¿Cuáles son los dos patrimonios? Acreedor y deudor. Acreedor y deudor, ¿ya? Entonces, esto es importantísimo que ustedes lo sepan, estos conceptos para de aquí en adelante, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando ustedes vayan a ver el tema de la prenda general de los acreedores, ya, cuando vayan a ver procesos concursales más adelante, ya, cuando se refieran a la prenda general de los acreedores, ¿qué es? ¿Ya? Es que la prenda, ¿cuál es la prenda del deudor? Su patrimonio. Su patrimonio, exactamente. Su patrimonio es la prenda general ¿de quién? De los acreedores. Cuando hablamos de procesos concursales, hablamos cuando hay muchos acreedores, ¿ya? Usted le debe a muchas personas, por ejemplo, y no le puede pagar a todas. Está mal económicamente, ¿ya? Entonces, su patrimonio, ¿qué pasa a ser? La prenda general de todos esos acreedores, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de una obligación patrimonial, ¿ya? Quiere decir que hay un nexo o se va a establecer un nexo entre su patrimonio y el patrimonio del acreedor, ¿ya? De suerte que si usted no cumple la obligación principal, es decir, el hacer, el no hacer, el no dar, dependiendo de la naturaleza de la obligación, ¿qué le legitima eso al acreedor? Pues tomar posesión de su patrimonio, ¿no? Exactamente, cobrarse con su patrimonio. ¿Listo? Bueno, y por ahora vamos a dejar así porque yo veo que todos están como ya dormidos. Los noto ya callados. ¿Listo? No, profe, muy buena la clase. Listo, entonces venga, vamos a dejar hasta ahí.
Está jugando Boca Juniors, ¿cierto? Por cierto, está jugando Boca, ¿cierto? Sí, eso parece. El Medellín, ¿no? Sí, pero me imagino la goleada que le han de estar pegando al Medellín. Uy, sí. La pregunta es masculina. ¿Cuánto va el partido? ¿Sí saben por ahí o no? 1-0 perdió. Ah, Profe, le gusta bastante el fútbol, ¿no? Hincha del Glorioso. ¿Quién es hincha del Cali aquí? Claro que El todos represente. somos... A todos, profesor, aquí somos hinchas del Cali. No No, generalice. sáquenme de esa colada. No, todos no. ¿Qué tiene de No, en el Cali glorioso? se quedaron en la pandemia. Todos los que tienen 5. Bueno, También 9 solamente. bueno, no, yo creo que aquí todos son verdecitos. Son azucareros, eso está bien. Son del verde. Eso está ¿Qué bien. tiene de glorioso, profe? A los americanos les dio COVID. ¿Qué tienen de glorioso? A ver, ¿quién le responde? ¿Qué hacen el oso? Oiga, a ver. El solo nombre, profe Cali. El estadio vacío. Oiga. ¿Cuál es negativo a todos esos que están hablando, profe? Y que nos toca prestarles. Oiga, bueno, estimados, entonces que tenga una feliz noche.